Saludos y bendiciones a todos aquellos que nos ven a través de estos medios. Muy contento de poder compartir con cada uno de ustedes una vez más y poder impartir una palabra que estoy seguro que será de mucha bendición para sus vidas. No olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y también de ver todo el material a través de todas las plataformas de internet. Si necesitas apoyo en oración y apoyo espiritual, puedes llamarnos a los números que aparecen en pantalla y mi persona y todo nuestro equipo estará listo para bendecir tu vida. Bien, y bueno, ahora nos preparamos para recibir una palabra que estoy seguro que será de bendición para tu vida y para toda tu familia. Así que abre tu corazón, toma allí lápiz, papel y prepárate, porque Dios nos va a hablar y nos va a bendecir en esta hora. La semana pasada, entre muchas cosas que compartí con todos ustedes, mencioné casi al final de mi mensaje palabras dichas por el propio Jesús en Mateo 24:14. Y él dijo: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Con todo lo que está sucediendo a nivel mundial, este tema también se ha convertido en uno de los más candentes en estos días. El fin del mundo. Después de 3 décadas aproximadamente sin hablar de forma continua sobre el fin del mundo, nuevamente este tema ha cobrado fuerza en este tiempo de pandemia. Y es que cada vez que surge una crisis en el mundo, el tema es el fin de los tiempos. Creo que ese ha sido el mensaje incluso más mencionado y predicado de cada generación. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque estoy convencido de lo que te estoy mencionando. Observemos estos ejemplos. Después de que Jesús les encarga a sus discípulos la gran comisión, dicho de paso que la gran comisión es el fundamento del evangelio en cuanto a la asignación de los que somos discípulos de Jesús. En fin, Jesús asciende al cielo y sus discípulos pensaban que la venida de él estaba cerca. Por esa razón oímos al apóstol Pedro diciendo: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dicho de otra manera, el Señor no tarda en venir. Y además, en ese capítulo más adelante, Pedro dice: por eso, queridos hermanos, mientras esperen estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Y miren lo que dice el 16: en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Pedro nos está diciendo que en todas las cartas que escribió el apóstol Pablo a las diferentes iglesias vamos a conseguir temas relacionados con la venida de Jesús, o sea, con el fin del mundo. Pero resulta y acontece que Jesús no vino. Toda la generación de los apóstoles murió y no experimentó la segunda venida de Jesús. Me pongo a pensar y creo por intuición que en la medida que el tiempo transcurría, cada vez que se producía una crisis en el mundo, estoy seguro que los predicadores de cada época interpretaron que la venida de Jesús estaba cerca. Recordemos que en Mateo 24 dice que Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero Jesús les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde se le acercaron los discípulos y le dicen en privado: Señor, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuándo será el fin del mundo? Querido amigo, esta fue una profecía que tuvo cumplimiento 70 años después
de Cristo. Eso me hace pensar que una vez que la gente vio el templo destruido, tuvieron que recordar las palabras de Jesús mencionadas en Mateo capítulo 24. Así que de seguro que no faltó quien predicara del fin del mundo, pero resulta y acontece que Jesús no vino. Así sucesivamente, cada vez que el mundo entraba en crisis, este tema cobraba vida. Permíteme mencionarte sucesos que marcaron la historia del mundo, narrado por los historiadores. Durante los 2 primeros siglos, hubo muchos conflictos políticos entre imperios y, sobre todo, persecuciones a los cristianos. En el siglo III, específicamente en el año 303, la llamada Gran Persecución fue una de las más sangrientas persecuciones por parte del Imperio Romano. En el desarrollo de la misma, el emperador romano Diocleciano ordenó la destrucción de todas las iglesias, la confiscación de los libros cristianos, incluyendo la Biblia, la renuncia de todos los cristianos que trabajaban para el imperio y que formaban además parte del ejército, y además envió a prisión a todos los que ejercían sacerdocio. Así que puedo imaginarme a miles de personas muy angustiadas por todos los sucesos. ¿Y cuál cree usted que fue el tema principal predicado en esa época? El fin del mundo. Pero quiero decirte algo, amigo. Resulta que Jesús no vino. De allí en adelante, podríamos mencionar siglo por siglo acontecimientos muy parecidos a estos, y de seguro que nos vamos a encontrar con eventos apocalípticos en cada uno de ellos. O sea, todo lo que mencionó Jesús en Mateo 24 se ha ido cumpliendo, así que significa que el fin del mundo está cerca. Pero permíteme mencionarte otro de los eventos que en lo particular me llama mucho la atención, y es porque está un poco más cerca de nuestra era. Todos hemos oído en algún momento sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre todo del Holocausto. Pero hay una parte de esa historia que me llama mucho la atención. Mientras muchos se enfocan solamente en el destierro de los judíos y la persecución de ellos, y vaya que fue algo muy horrible para muchas familias, muy poco se habla de los pastores que se negaron a ser parte de las imposiciones de Hitler. ¿Has oído hablar de los mártires de Lübeck? Fueron 3 sacerdotes católicos y un pastor luterano llamado Karl Stellbrink. Los 4 fueron decapitados con menos de 3 minutos de diferencia uno de otro en una prisión de Hamburgo. También Paul Schneider fue un pastor evangélico alemán conocido como el predicador del campo de concentración nazi en Buchenwald. Este pastor fue detenido por rehusarse a hacer el saludo nazi. Aunque predicó mientras estuvo en prisión, también murió allí con tan solo 41 años de edad. Aunque murieron muchos, fueron perseguidos y torturados, no todos los pastores y sacerdotes de esa época murieron en manos de los nazis. Como por ejemplo, Hans Philipp, quien fue un teólogo alemán, cofundador de una iglesia en esos tiempos. Este teólogo alemán se vio obligado a emigrar a Inglaterra debido a su ascendencia judía y su oposición a Hitler. En fin, mi punto es el siguiente: ¿cómo piensa usted que los predicadores y la gente interpretaron ese tiempo? Sí, eso mismo que estás pensando, como el fin del mundo. Pero querido amigo, Jesús no vino. Aunque el tiempo de la Segunda Guerra Mundial está más cerca de nuestra era, quisiera mencionarte ahora algunos predicadores de mi generación. Sí, los predicadores que oí desde niño. Algunos partieron a la presencia del Señor, otros todavía viven. Hombres como Arturo Terán, Carlos Jiménez, Ismael Zuriandi, entre otros. Y el muy conocido en América Latina, Gigi Ávila y su famosa frase:
Cristo viene pronto. ¡Wow! ¡Qué tiempos aquellos! También puedo recordar a los de habla inglesa como John MacArthur y su frase Jesús viene, y hombres cuyos mensajes evangelísticos impactaron al mundo como Billy Graham y David Wilkerson. Estos hombres fueron usados por Dios en la década de los 70 y 80 con mensajes poderosos que hablaban del infierno. Temas que, por cierto, ya no se predican porque la gente se ofende al oír el infierno. Pero permíteme decirte algo, que esos mensajes fueron usados por Dios en esa época para darle crecimiento a la iglesia evangélica en Latinoamérica. Y que en esa época la gente era redarguida por el Espíritu Santo de pecado, y puedo recordar cómo se convertían miles de almas en esas 2 décadas y venían a los pies de Cristo. Era algo asombroso, era un mover increíble que experimentamos en ese tiempo el cuerpo de Cristo. Creo que muchos de los que me están viendo incluso son frutos de oír un mensaje de uno de esos hombres de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió con este tipo de mensaje? ¿Por qué se dejó de predicar con frecuencia acerca de estos temas del infierno, la salvación, el arrepentimiento? Sencillo, porque Cristo no vino. Una vez que entró la década de los 90 y los cristianos se dieron cuenta que por más de 20 años se había predicado que Cristo venía pronto, pero que no había venido, la iglesia comenzó a ver y experimentar un nuevo tiempo. Entonces, no sé si podemos recordar que entró el auge de la alabanza y la adoración, la restauración del tabernáculo y la danza profética. También en esa década se comenzó a hablar más de guerra espiritual, y qué bueno que pudimos aprender mucho más acerca del reino invisible, del mundo invisible, en fin. Cuando entró el nuevo milenio, ya la iglesia hablaba más de formar líderes. Entonces vino el mover celular, la estrategia de los 12, el preencuentro, el encuentro, el posencuentro, el reencuentro, el encuentro ataca, el encuentro forever, el reencuentro regresa, en fin, y ni hablar de lo apostólico y profético. No estoy en contra de todo eso, no. En algún momento yo mismo he predicado de todos estos temas, pero poniéndome la mano en el corazón, creo que el problema en este tiempo ha sido que dejamos de predicar sobre el fin del mundo. Creo, amigo, que sin dejar de hacer todas estas estrategias que usamos hoy en día, teníamos que seguir predicando sobre el infierno, sobre el arrepentimiento, la salvación, la vida eterna, sobre la muerte. ¿Sabes por qué la gente le tiene tanto miedo a la muerte? Porque no está seguro hacia dónde va cuando muere. Tenemos que llegar a un punto en la vida en donde podamos decir con entendimiento y revelación lo que dijo el apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? Se hace esa pregunta al apóstol. No lo sé. Me siento presionado por 2 posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. ¡Wow! Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. ¡Wow! ¡Qué amor por las almas! ¡Qué amor tenía el apóstol Pablo! Tenía una pasión de seguir predicando para extender el reino de Dios. Pero estaba claro que si moría, eso era ganancia para él. Porque al final de cuentas, ¿hacia dónde vamos, amigo? Solo los que estamos en paz con Dios vamos a su presencia. Ahora, amigo, les tengo una buena noticia. Ahora sí estamos en los tiempos finales. Entonces, pastor, ¿eso quiere decir que somos la generación que verá la venida de Cristo? Por supuesto que sí.
Alguien tiene que alegrarse por eso. Alguien tiene que celebrar. Si yo sé que soy la generación que voy a ver la venida de Él, tengo que alegrarme. Alguien tiene que celebrarlo en esta hora. Todo lo que Jesús mencionó en Mateo 24 ya se ha ido cumpliendo. En ese capítulo Jesús le dice a sus discípulos que en los últimos días saldrán algunos diciendo que son el Cristo. Menciona las guerras, hambres, tiempos de peste, habla de persecución. También menciona que muchos falsos profetas, que por cierto van a engañar a muchos, habrá por montones, y habla de unos eventos más que en lo personal pienso que ya se han cumplido. Pero cuando llega Jesús al versículo 31, Él dice: aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Todos sabemos que 3 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, el 14 de mayo de 1948, Israel fue reconocido como nación. Los grandes estudiosos y escatólogos relacionan a Israel con la higuera mencionada por Jesús en el versículo 31 del capítulo 24 de Mateo. ¿Por qué? Porque después de que Israel fue reconocida o es reconocida como nación, su rol profético comenzó a cumplirse. Por eso tengo que compartir contigo algunos datos interesantes sobre Israel para que puedas entender hacia dónde voy. Israel ahora siembra los campos que por mucho tiempo habían sido desiertos, haciéndolos florecer. Son los creadores del calentador solar de agua. El 22% de los premios Nobel entregados en el mundo han sido otorgados a los judíos. Los aparatitos que usted y yo usamos con frecuencia, llamados USB, fueron creados por la empresa N-System, empresa israelí, el creador de la Microsoft. Un judío americano conocido por el mundo entero, ya usted sabe su nombre, Bill Gates. El ejército israelí es considerado uno de los más poderosos en el mundo. La industria del turismo en Israel es una de las más sólidas a causa de los millones de personas en el mundo que van a la Tierra Santa a caminar por donde caminó Jesús. Y como si fuera poco, Israel está en la lista de los 10 países más seguros en el mundo. Amigo, te podría mencionar muchas cosas más, pero ¿sabes por qué te menciono todo esto? Porque sus ramas y sus hojas ya se comenzaron a poner tiernas como nación a partir de 1948. Entonces, debemos considerar lo que Jesús dijo. Ustedes saben que el verano está cerca. Y no solamente eso, sino que Jesús en el versículo 33 dijo: igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. O sea, Cristo está a las puertas, Cristo viene pronto. Pero en el versículo 34 Jesús dijo: les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Muchos pensaron que era la generación de Jesús o la de los apóstoles, pero como les dije anteriormente, ellos abrigaban la esperanza de ver la venida de Cristo, pero Cristo no vino. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que conformamos esta generación que no va a pasar hasta que todo esto se cumpla. Alguien tiene que decir amén a eso. Por eso estamos viendo señales en el cielo. Hay rumores de guerra. Mire cómo está el mundo consternado con esta pandemia que está haciendo estrago en muchos países. En las últimas horas incluso he recibido noticias y he sido informado de más de 10 volcanes en el mundo que se han activado. Lo sorprendente de todo esto es que 6 de esos volcanes se activaron al mismo tiempo. Pregunto, ¿qué más señales podemos pedir? Tengo que decir esa frase, aunque a algunos le parezca anticuada y religiosa. Cristo viene pronto, Cristo está a la puerta, Él está preparándose para venir. Alguien diga amén en esta hora. Los que saben de cuenta dicen que una generación dura entre 70 y 80 años. Esa referencia nos la deja Moisés en la oración que hizo en el Salmo 90:10. Él dijo: algunos llegamos a los 70 años.
quizás alcancemos hasta los 80 los que somos más robustos o vigorosos. Entonces, déjame sacar esta cuenta. Si Israel es la higuera de la que habla Jesús en Mateo 24 y fue nombrada nación en 1948, y esa generación no va a pasar, quiere decir que contamos desde el 1948 hasta el 2020, año en el que estamos, y nos da 72 años. Y Moisés dice que una generación dura entre 70 y 80 años. ¡Wow, amigo! No sé si estás entendiendo. Estamos hablando de que estamos cerca de la venida de Cristo. Tal vez algunos estén cuestionando mi parte final del mensaje. No lo sé, puede ser que sí, puede ser que no, pero te seguiré diciendo la misma frase de ahora en adelante. Cristo está a las puertas, Cristo viene pronto. Alguien se tiene que preparar, porque cuando suene la última trompeta, yo estoy seguro que seremos arrebatados para recibirle en el aire. Alguien que celebra en esta hora. Aleluya. Quiero terminar con esto. De Pedro se burlaban cuando hablaba de la venida de Cristo. ¿Sabías eso? Así que si se burlan de ti, si se burlan de mí, eso va a pasar. Pedro dice en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 3, ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. No sé si tú has compartido con alguien del final de los tiempos y has hablado de que Cristo viene pronto. ¿Y qué ha dicho mucha gente? Cristo no ha venido. Desde pequeño estoy oyendo la misma frase. Han pasado 3, 4 décadas y no ha sucedido nada. Eso también pasó en el tiempo de Pedro, pero quiero decirte algo. Nosotros estamos más cerquitas del tiempo que el mismo Pedro. Y si él lo predicó, si él lo dijo, ¿cuánto más nosotros en este tiempo? Pero continúo. El versículo 5 dice, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado, y ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. ¡Wow! Esto es impresionante. Paso directo al versículo 14. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha, sin defecto y en paz con Él, sobre todo en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Amigo que me estás oyendo, ¿sabes por qué el Señor no ha venido todavía? Porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos sean salvos. Tú y yo, usted y yo necesitamos reconocer que hemos pecado, que le hemos fallado. Pero la Biblia dice que el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta de él alcanza misericordia. ¿Qué es lo que quiero hacer en este día? Es que podamos hacer un reconocimiento, podamos reconocer que hemos sido pecadores y abramos nuestro corazón para recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué te parece si allí donde estás con tu familia decides en este momento entregar tu corazón a Jesús? Y allí puedes extender la mano hacia la pantalla, cerrar tus ojos
y yo te voy a guiar en una oración para que puedas abrir tu corazón, y estoy seguro que tu vida a partir de ahora va a ser diferente. Oramos. Padre, en esta hora reconocemos que hemos pecado contra ti. Reconocemos que hemos hecho lo malo, Señor, y en esta hora queremos abrir nuestro corazón para que vengas y seas Señor de nuestra vida. Limpia nuestro corazón con tu sangre, Señor, y sella nuestra vida con el Espíritu Santo de Dios. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Y te pedimos en esta hora que nunca más el pecado pueda acechar nuestras vidas, que no seamos tentados, que tú nos puedas librar de toda tentación, oh Dios, y que podamos caminar siendo fieles a ti, siendo fieles a nuestra familia y dando buen ejemplo en medio de una sociedad corrompida. Señor, hago esta declaración como está escrita en tu palabra, de modo que si alguno está en Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas en Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, por este día, y hoy declaro que soy salvo en Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, quiero decirte que eres salvo. Ahora, ¿qué debes hacer? Sencillo, mantenerte, como dijo el apóstol, sin mancha, limpio, cuidando tu vida y sobre todo estando a paz con Él. Querido amigo, te bendigo en esta hora y declaro que los mejores días sobre tu vida y sobre tu familia vienen por delante en el nombre de Jesús. Amén. Quiero también orar por toda la iglesia, por todos los líderes, por todas las familias que hacen vida en nuestra congregación, que me están viendo a través de estas imágenes. Allí donde estás, extiende tus manos hacia el televisor, y quiero declarar en esta hora y profetizar también sobre todo cuerpo que se encuentra enfermo, llámese como se llame la enfermedad. Declaro ahora la sanidad de Jesucristo sobre tu vida, huesos restaurados, la sangre vuelve a su estado original, todo aquello que está desalineado ahora se alinea al propósito y al diseño por el cual fue creado. Y declaro en el nombre poderoso de Jesús, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que recibes sanidad, recibes liberación, que eres libre en esta hora, que Dios toca tu vida y experimentas el poder del Espíritu Santo de Dios. Declaro que vienen dones del cielo, que los ángeles traen el milagro tuyo, que los ángeles traen lo que has estado pidiendo por mucho tiempo, y lo recibes en este día, lo recibes en esta semana, lo recibes en este mismo mes. Declaro que lo mejor para tu vida no es lo que quedó atrás, sino lo que está por delante, y que Dios tiene cuidado de tu vida, de los tuyos. Declaro también la provisión de Dios en este tiempo. No va a escasear nada, tendrás en abundancia, tendrás aún para darle a otros. Camina en fe. Tú no serás de esos hombres y mujeres simples que caminan por vista, sino caminan por lo que creen. Son de esas personas que creen que Dios los va a usar, que Dios va a usar sus manos, Dios va a usar sus vidas también para bendecir a otros. La palabra de Dios dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No vemos que se están solucionando las cosas, pero eso son con los ojos naturales, pero con los ojos espirituales nosotros vemos la gloria de Dios que está por venir, el avivamiento más grande que está por venir sobre nuestras vidas y sobre la iglesia y el cuerpo de Cristo en Venezuela y en todo el mundo. Así que te bendigo en esta hora y cierro este momento declarando lo que dijo el apóstol en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no se compararán con la gloria venidera que ha de manifestarse sobre tu vida. Te bendigo en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos aquellos que hoy pudieron disfrutar de esta palabra.
No olvides suscribirte a nuestro canal y si necesitas apoyo espiritual o respaldo en oración, estamos listos para bendecir tu vida. Así que comunícate con nosotros a través de los números que aparecen en pantalla. Que la gracia y el poder de Dios esté sobre tu vida. Nos vemos en la próxima edición. Bendiciones para todos.